Hola, en este video te voy a hablar acerca de la clasificación de la materia, que es un tema que muchas veces genera cierta confusión en los alumnos al momento de hablar de sustancia química, de elemento químico, de mezclas, entre otras cosas. Acompáñame a la computadora y vamos a ver juntos lo que es este concepto. ¿Sí? Vamos a avanzar aquí a la siguiente diapositiva. Mira, aquí vamos a ver lo que es clasificación de la materia. Empezamos por la primera clasificación, que es la clasificación entre cuerpo material y energía, como vimos la definición en el video anterior. En el cuerpo material, haciendo una clasificación de cuerpo material, vamos a ver que existen dos grandes grupos. El primer grupo es la sustancia química y el segundo grupo viene a ser una mezcla. Sustancia química, ¿cuál es el concepto de sustancia química? La sustancia química viene a ser el cuerpo material homogéneo con composición química definida. ¿A qué me refiero? Un cuerpo material, por ejemplo, como el agua, como esto que observas acá. Yo sé que esta taza tiene agua. Esta taza que te voy a mostrar aquí en pantalla, mira, que estás viendo aquí en pantalla, esta taza tiene agua. Yo sé que la composición en cualquier parte de la taza siempre va a ser agua. Además, conozco que la fórmula química del agua es igual a H2O. Una de las principales características de los cuerpos que son sustancias químicas es que yo lo puedo definir a través de una fórmula química. Y este cuerpo o sustancia química, a su vez, también se va a dividir en dos grandes grupos: sustancia simple y sustancia compuesta. ¿Qué viene a ser una sustancia simple? Una sustancia simple viene a ser la expresión mínima de materia, ¿sí? Donde yo no puedo, mediante procesos químicos o procesos físicos, llevarlo a otro elemento o otro compuesto mucho más simple. Aquí, por ejemplo, te muestro este pequeño, es un tornillo de hierro, y yo sé que ese tornillo de hierro yo lo puedo romper, lo puedo chancar mediante procesos químicos, lo puedo llevar hasta partículas tan pequeñas que los voy a poder analizar. Pero sé que haga lo que haga, por más que haga cualquier otro proceso químico, no voy a poder romperlo en otra sustancia más simple que no sea el átomo de hierro. Por eso se llama sustancia simple. En cambio, cuando nosotros hablamos acerca de una sustancia compuesta, hablamos de un compuesto químico. Y el compuesto químico se caracteriza porque está formado de la unión de dos o más sustancias simples, diferentes. Dos o más sustancias simples diferentes. Por ejemplo, yo tengo nuevamente acá haciendo énfasis en esta parte del agua. Mira, yo tengo el agua y sé que el agua está constituida por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, y mediante un proceso de electrólisis, por ejemplo, yo puedo separarlo en hidrógeno gaseoso y en oxígeno gaseoso. Estoy rompiendo esta sustancia química. Recuerda, sustancia química es aquella sustancia que se puede representar mediante una fórmula química o mediante, una fórmula química de una sustancia simple o una sustancia compuesta, ¿sí? El cloruro de sodio, por ejemplo, yo sé que el cloruro de sodio está constituido de iones de cloro y iones de sodio, y mediante un proceso también de electrólisis puedo obtener el sodio metálico y el cloro gaseoso, ¿sí? Esto me permiten las sustancias compuestas. Ahora, si observo aquí en pantalla, voy a tener también otro grupo que son las mezclas. Y las mezclas, ¿qué vienen a ser? Es la unión de dos o más sustancias puras donde las propiedades físicas y químicas se mantienen constantes, ¿sí? Esta es una mezcla. Y las mezclas, a su vez, se pueden clasificar en dos grupos: una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea, ¿sí? Una mezcla homogénea y una mezcla heterogénea. ¿A qué me refiero con una mezcla homogénea? Una mezcla homogénea viene a ser aquel tipo de mezcla donde a simple vista no se puede diferenciar los componentes que tienen esta mezcla. Yo no puedo diferenciar los componentes que tiene esta mezcla. Mira, aquí en pantalla te muestro, por ejemplo, este vaso de agua. Si a esta taza de agua, como tú observas aquí en pantalla, yo le agregase alcohol, le agrego alcohol un poco y lo agito, voy a observar que voy a tener prácticamente lo mismo, ¿sí? Voy a tener
prácticamente lo mismo. No observo los componentes, no observo el alcohol, no observo el agua, y esto le llamamos, como se observa una sola constitución, a esto llamo una sola fase. Las mezclas homogéneas se caracterizan por eso, porque al momento de poder unir ambas sustancias se forma una sola fase, ¿sí? Una sola fase. Y esto ocurre siempre y cuando ambas sustancias sean miscibles entre sí. Cuando veamos el concepto de lo que es solubilidad, vamos a ver que cuando una sustancia es soluble en otra, se forma siempre una mezcla que es homogénea. En caso de las mezclas heterogéneas, mira las mezclas heterogéneas, ahí como observas en pantalla, dice, es aquella mezcla que a simple vista se puede diferenciar los componentes de esta mezcla. ¿Por qué se puede diferenciar? Porque en estas mezclas los componentes no son miscibles, o los componentes simplemente no se unen, no se mezclan por la diferencia de naturaleza que tienen ambos componentes. Déjame mostrarte acá un ejemplo. Mira, en este caso yo tengo un pequeño vaso y aquí tengo aceite. ¿Qué pasa cuando yo agrego el agua? Cuando agrego el agua, mira, voy a agitar un poco, y si logras observar aquí en pantalla, yo logro ver aquí está el agua en la parte inferior, y en la parte superior voy a tener el aceite. Me doy cuenta que esta mezcla tiene dos componentes, y a cada parte de la mezcla bien diferenciada en esta mezcla heterogénea le voy a llamar fase. Aquí tengo una fase y aquí tengo otra fase. En este caso tengo dos componentes. Imagínate que tenga más componentes que sean inmiscibles. Puedo tener 3 fases, 4 fases, siempre y cuando estos componentes sean inmiscibles entre sí, ¿sí? Y existen mezclas heterogéneas donde, por ejemplo, a pesar de la cantidad de componentes que tenga, se pueden formar solo 2 fases, ¿sí? Eso ya tiene que ver con la naturaleza de las sustancias, las mezclas. Otra característica de las mezclas es que las mezclas, mira, las mezclas no se van a poder representar mediante fórmulas químicas, y la composición obviamente de las mezclas va a ser siempre variable. Esto con respecto a las mezclas, y aquí tenemos el concepto ya de energía, ¿no? Hablemos un poco más acerca de mezclas. Mira, resumiendo el concepto de mezclas, voy a ponerte acá esto de acá. Mira, las mezclas, como se dice, son la unión de 2 o más sustancias puras. Y ahí tengo mezclas homogéneas y tengo mezclas heterogéneas. Se presenta una sola fase, como vimos ahí en nuestro experimento. En una mezcla heterogénea se presenta 2 o más fases. Agua y aceite, como logras observar acá. Agua y aceite, mira, tengo 2 fases, ¿no? Una fase que vendría a ser el agua y otra fase que vendría a ser el aceite. Y aquí voy a observar también lo mismo en pantalla. Luego tenemos en mezclas homogéneas, vamos a conocerlas como disoluciones. Cuando lleguemos al capítulo de disoluciones, ahí te voy a explicar a profundidad una mezcla homogénea y los principales métodos de cálculo de composición de este tipo de mezclas homogéneas. Dentro de mezclas heterogéneas vamos a encontrar lo que son las suspensiones. Un claro ejemplo de suspensión viene a ser el shampoo, viene a ser el yogur, viene a ser la leche. La leche es una mezcla heterogénea de grasa, proteínas, azúcares y agua, ¿sí? Una suspensión. Ahí tenemos los coloides, como es la leche, y lo que es en este caso el yogur, ¿no?